En los primeros videos privilegiamos, como ya lo habíamos expresado, nuestra mirada en los procesos técnicos de trabajo, donde se transformaba un insumo en un producto. En todo ese trabajo tratamos de mantener siempre a la vista el sistema que iba operando a cada momento, integrado por las personas, por los conocimientos de los que ellas eran portadoras, por los gestos técnicos, por la estructura de las máquinas o herramientas. Vale decir, no privilegiamos ni las máquinas ni las personas, sino ese sistema. Ahora lo que vamos a hacer es centrar la mirada en uno de los aspectos de estos sistemas, como son los artefactos, que en la medida en que van creciendo en complejidad, en la medida en que se va delegando en ellos las habilidades y conocimientos de las personas, ganan en complejidad y por lo tanto en importancia. El inconveniente que reside acá es que la comprensión general que tienen los docentes de los artefactos, máquinas, herramientas, etcétera, está muy influida por la forma en que tradicionalmente se los vio. Esto es, se los consideró como soportes de conocimiento científico y se los estudiaba en ocasión de los conocimientos científicos respectivos. Vale decir, si se trataba el tema de dilatación, se estudiaban los termómetros, independientemente de que hay termómetros que no se basan en la dilatación. Y lo mismo podríamos decir de tantas otras cosas. Por lo tanto, es importante hacer un replanteo de la visión de los artefactos, de tal manera de privilegiar una visión diferente de la utilizada tradicionalmente. Esto tiene su importancia porque va a ayudar a distinguir el tratamiento de un artefacto como ejemplo o como aplicación de un conocimiento científico para el área de ciencias naturales del trabajo con artefactos en un área de educación tecnológica que procede de otra visión. Para poder conocer con mayor profundidad esta nueva mirada sobre los artefactos, vamos a entrevistar en el INET al ingeniero Jorge Petrosino, uno de los mejores especialistas de educación tecnológica del país, que en este momento tiene el cargo de coordinador tecnológico del Centro Nacional de Educación Tecnológica, que depende del INET. Jorge nos va a expresar con mucha claridad cuál es este nuevo planteo que pasa fundamentalmente por reconocer, junto con la clásica visión de relaciones causa-efecto en los artefactos, la posibilidad de acercarnos también desde una visión funcional. Vamos a escuchar lo que nos dice. Jorge, dentro de la diversidad de artefactos existentes, ¿qué punto de vista nos podrías recomendar para analizarlo? Es común buscar puntos de vista que se basen en los principios físicos o químicos involucrados en artefactos de cualquier tipo. Con una observación de este tipo uno ve una gran diversidad que parece no tener nada que los agrupe, que los relacione, que los permita ver más ordenadamente. Entonces tenemos artefactos que abren, que cortan, que separan, que suben, que bajan. En general estoy pensando en aquellos relacionados con la acción sobre la materia en este momento, y aún dentro de eso, que es un campo restringido, hay una diversidad muy amplia. Existen, sin embargo, otros puntos de vista que tratan de analizar las funciones generales que permiten lograr este tipo de... Entonces, ¿qué criterios recomendarías para analizar desde otro punto de vista que no sea el... Cada un punto de vista de función físicos? Habría, en principio, dos maneras. Una general, o sea, de qué se ocupa el artefacto como artefacto completo, y otro de qué se ocupan sus partes, si hay alguna clasificación que me permita ver que tiene en común una licuadora o una grúa, este tipo de relación. Desde lo general, el artefacto completo, podría hacerse una gran clasificación, de decir que todos los artefactos van a relacionarse con la transformación, el transporte o el almacenamiento de materia, energía o información. A esto hay que agregar, situaciones que están relacionadas con el control, con otros aspectos que van más allá, pero esa es una gran clasificación que permite desde la función global del artefacto.
te pido que me lo expliques solo con artefactos que actúen sobre la materia. En el caso que es, incluso históricamente fue el primero y todavía hoy tiene una gran importancia todo lo que sea la producción directamente, producción industrial, estoy pensando este tipo de situaciones, los artefactos que actúan sobre la materia, que serían el ejemplo que yo había mencionado de la licuadora, la grúa, podría ser el taladro de mano y muchos otros, se pueden siempre ubicar que tienen tres elementos que están necesariamente, que hasta permitirían dar pistas de diseño. Si uno quisiera diseñar por un artefacto para cumplir una determinada función que uno no sabe cómo se resolvería. Estos tres elementos son, hay un elemento motor, que es el que permite generar el movimiento. Siempre esto va a involucrar algún tipo de movimiento. Hay un elemento que transforma el movimiento, porque los motores no pueden generar cualquier movimiento. La mayoría se va a clasificar en movimientos de rotación o movimientos de vaivén. Todos los tipos de motores que uno se imagina van a caer en general en esos dos tipos. Serían todos los tipos de motores sin importar el principio físico que los genera, si claro. es eléctrico, si es explosión. Exactamente, desde este punto de vista, desde el punto de vista funcional, un motor me interesa desde lo que me ofrece, y si me ofrece un movimiento de rotación, ese es el resultado y no me interesa el principio físico. Estoy cambiando exactamente el modo de verlo. El elemento de transformación va a permitir modificar este movimiento, que es el que el motor es capaz de darme para lograr que la herramienta haga lo que yo quiero que haga. Ejemplo, yo quiero cortar con serrucho, me estoy imaginando un ejemplo burdo, algún elemento, y lo que tengo es un movimiento rotatorio, rotativo, de un motor eléctrico. Necesito algún elemento que haga el puente entre cómo convierto un elemento giratorio en un elemento de vaivén. Obviamente tiene que cumplir una serie de especificaciones, pero desde lo funcional esto me permite empezar a ordenar, porque veo la licuadora va a tener normalmente un motor eléctrico, va a tener una serie de cuchillas, pero la velocidad del motor eléctrico no va a ser la que las cuchillas necesitan, y por lo tanto necesita un elemento de transformación que hace el puente entre los dos, que adapta las velocidades y que incluso me permite después seleccionar distintas velocidades. En el caso de la grúa voy a tener un motor que normalmente suele ser de combustión, o depende la grúa en particular, y voy a tener que levantar algo, mover algo, cerrar algo, que bueno, yo lo voy a controlar a través de algunos botones, palancas, algunos órganos de mando, pero básicamente tiene que haber toda la estructura que permita que el movimiento que genera el motor de combustión, que normalmente es rotativo, se transforme en el movimiento que yo quiero. Sería algo parecido a lo que hace un músculo y el esqueleto, digamos. Exactamente. Con los músculos me muevo en sentido lineal, pero tengo distintos tipos de movimientos. Exactamente. Esto me permite ver que toda la diversidad se explica, y hasta podría ser una clasificación muy amplia en este sentido. Es decir, ¿qué tipo de motores tenemos? Elemento motor, elemento de transformación, y por último la herramienta, que va a ser lo que efectivamente actúa sobre la materia. Tipos de motores, yo hablaría en principio de los que generan movimiento de rotación y los que generan movimiento de vaivén. Y no me importa el principio físico, que era lo que hablábamos, puedo tomar de estos dos tipos. Elementos de transformación, si yo conozco una gran variedad, tendría que saber cómo cambio uno de rotación, uno de vaivén, cómo cambio uno de rotación, uno lineal hacia arriba, cómo cambio uno de rotación en uno más lento, en uno de rotación más lenta, uno de rotación en un sentido, uno de rotación del otro, en uno de rotación horizontal, uno de rotación vertical. Podría tener una familia ya resuelto el problema, y me lo imagino una especie de dominó. O sea, tengo dos fichas de dominó de tipos de motores y una serie de fichas de dominó de tipos de movimientos, a los cuales reciben un tipo de movimiento y entregan otro, y después herramientas, cuchillas, sierras, elementos pesados, masas, martillos, sistemas de agarre de algún elemento. Con esta combinación de dominó yo puedo armar con fichas de dominó un esquema de cualquier artefacto que trabaje con materiales, incluso un vehículo, si la herramienta son ruedas en este caso. O sea, yo tendría un motor, elemento de transformación y las ruedas que permiten el traslado del vehículo. Con todo esto me explicás, vives de laboratorio, y lo que veo son máquinas que actúan sobre materiales, sobre materia. Y en este esquema que me diste, no veo cuál es la función de la computadora. Está lleno de computadoras. Absolutamente. A pesar de ser un laboratorio de trabajo de materiales,
está directamente relacionado con el uso de computadoras, y las computadoras acá ofrecen la función de control, y en realidad están llevando a cabo funciones que en sistemas menos automatizados, no automatizados, serían llevados a cabo por personas. O sea, están ejerciendo específicamente la función de control. Dentro de esto ordeno el esquema anterior como para agregar esta función de manera gradual. O sea, yo me imagino que tengo todos los tipos de artefactos clasificados con sus tipos de motores, sus tipos de elementos de transformación y sus tipos de herramienta. Pero necesito la acción de un operario, de un hombre, de un especialista. Aún para el torno manual que uso en mi casa, la agujerear una pared, personalmente tengo que encargarme de ejecutar el movimiento, observar si es correcto. Estoy llevando a cabo toda una serie de funciones de control directamente. La idea, en el caso de elementos más complejos, es que si yo tengo un elemento que tiene que actuar a distancia, se me va a ocurrir enseguida una manera de lograr que por medio de una botonera activar un motor que genere eso, y entonces lograr que el motor empiece a funcionar en el momento que yo quiera, y tal vez hacer un ciclo, se active, se desactive. Esto lo ejecuto personalmente. O sea, me imagino una persona centralizada con una botonera que decida cuándo se activa y cuándo no. Imagino la posibilidad de diseñar como la caja de cambios del automóvil, que cambie el sistema de transformación. Entonces, lo que en un momento es movimiento rotatorio, en otro momento es un movimiento lineal, y también me imagino una botonera que permita intercambiar estas fichas de dominó entre sí, y por último hasta intercambio de herramientas, como es el caso de algunos tornos. Todavía está la persona. En ese lugar hay una persona que está eligiendo la secuencia que corresponde a llevar a cabo una operación compleja. Una computadora toma el control de esto, lleva adelante esta secuencia. Uno puede programar que en determinado orden active el motor, lo desactive, cambie de herramienta, modifique la transformación, pero también lleva, para completar la acción de control, es necesario algo que el humano hace directamente y muy bien, que es observar el resultado y actuar en consecuencia. O sea, se necesitan elementos que sensen, que midan, necesitan sensores. En los casos muy evidentes, yo mismo puedo ver si el motor se está moviendo. En el caso, en el caso de un automóvil, necesito el medidor del tanque de nafta, porque yo no puedo ver si el tanque tiene nafta directamente. Entonces, empiezan a aparecer una serie de elementos que miden y que me permiten tomar decisiones sobre si puedo modificar, si puedo cambiar la marcha, si puedo actuar. O las decisiones vienen incorporadas como una caja automática, donde el cambio no lo hace la persona, exactamente, sino que la caja decide cuándo hacerlo. La caja sensa determinadas variables y a partir de ahí actúa. En ese lugar es que aparece la computadora, donde toma información del estado, va llevando cuenta de los tiempos, el estado de las máquinas, la necesidad, el estado del material procesado, y actúa en consecuencia. Entonces hace la doble función de censar el estado y actuar, pero es algo que se agrega al esquemita que teníamos. O sea, sigue habiendo un motor, solo que censado por una computadora y controlado por una computadora. Un elemento de transformación que puede, depende de la complejidad del artefacto, estar censado por una computadora y controlado por una computadora. Y por último, la herramienta que tiene las mismas características. Esto da una idea bastante global y completa de lo que parece una diversidad inabordable, y da la posibilidad incluso de tomar acción en el diseño. Me refiero, si yo quiero lograr que una herramienta haga una determinada acción, observo el tipo de movimiento, el tipo de motor que lo define en base a otros criterios, disponibilidad, criterios económicos, y tengo que diseñar el elemento de transformación que transforma un movimiento en otro. O sea, creo que permite abordar desde elementos bastante simples a nivel de artefactos que actúan sobre la materia, hasta elementos de complejidad como la que vemos en este laboratorio en particular. ¿Sería pertinente agregar en todos los esquemas la función de la persona como para poder pensarla en máquinas automáticas y en máquinas no automáticas? Si uno piensa en la máquina sola, no se nota tan claramente esta evolución. Si piensa en el sistema hombre-máquina, la máquina y el hombre que está mirando lo que actúa y decidiendo si enciende el motor, si activa, si cambia la herramienta, esos parece tener una evolución continua hasta llegar a los sistemas automatizados con distintos niveles de automatización. Digamos, una etapa en esa evolución significa prácticamente no intervención humana en algunas de las, con sus consecuencias variadas, digamos, que da mucho análisis que corresponde tener en cuenta respecto de lo que esto implica a nivel social. A partir de la entrevista que
César Linieski, coordinador del área de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, le hizo a Jorge Petrosino, vamos a extraer las ideas básicas que después las vamos a analizar para darles un sentido de conjunto y para ir después a trabajar en aula con los chicos. La primera de estas ideas básicas es la siguiente: la relación técnica más simple que puede presentarse entre una persona y su entorno es la posibilitada por su cuerpo sin el auxilio de artefactos. Vale decir, simplemente por el cuerpo y los gestos técnicos correspondientes. La segunda idea básica es el conjunto de los artefactos de ejecución, herramientas y comandos de máquinas se instalan sobre el canal motriz en serie, vale decir interponiéndose entre el cuerpo y el entorno. El conjunto de los artefactos que proveen datos, como los instrumentos de medición, hacen lo mismo pero sobre el canal perceptivo. La progresiva delegación de las funciones humanas a los artefactos de ejecución da lugar a estructuras funcionales que progresan desde las herramientas más simples hasta las máquinas automáticas programables, como pueden ser los robots. Si analizamos ahora la situación de las personas que operan con estas herramientas y estos artefactos en general, estas máquinas, veremos que hay una transferencia gradual de los conocimientos que antes llevaban a cabo casi en forma completa y que se fueron delegando a estos, y por lo tanto los conocimientos se van también simplificando progresivamente, como lo explicamos también en el video 1. Este conjunto de ideas básicas que hemos expuesto resumen algunas de las planteadas por Jorge Petrosino y agregan otras. De este conjunto vamos a particularizar sobre aquellas que nos condujeron a plantear la actividad con los chicos. Básicamente, esta idea general es la posibilidad de poder entender a los artefactos como compuestos previamente por determinadas funciones que llevan a cabo ciertas transformaciones y recién después plantear de qué forma concreta podrían realizarse. Si ustedes recuerdan lo dicho por el ingeniero Tulio Calderón cuando hablaba de esa primera fase de ingeniería conceptual, van a ver que hay algo semejante en el sentido de tratar de partir de conceptos bastante generales primero. Esto tiene relación además con los tipos de problemas que se pueden plantear. Nosotros habíamos distinguido hasta acá las situaciones que llamamos de análisis, en donde los chicos trabajaban con diagramas, etcétera, comprensión de textos. Las otras que llamamos de síntesis, que tenían que ver fundamentalmente con producción, diseño, etcétera, de artefactos. Y ahora acá agregamos una combinación de alguna de las vistas con una nueva. Esta nueva es la situación conocida como resolución de problemas de caja negra. Vamos a hacer un pequeño dibujito en el pizarrón para que se entienda un poquito mejor. Nosotros vamos a proponerle a los chicos el análisis de un picaporte. Ustedes lo van a ver de qué forma la docente le señala el picaporte del aula para poder trabajar allí la actividad, para poder comenzar la actividad por allí. La idea fundamental es que los alumnos no conocen qué es lo que hay dentro de un picaporte. Por lo tanto, lo que conocen sobre él es lo que ellos realizan sobre el mismo, las acciones que realizan para abrirlo y la respuesta del picaporte en el sentido de que asoma el picaporte. Cuando sueltan el picaporte, este vuelve automáticamente a su posición y sale hacia afuera el pestillo. Podríamos decir entonces que tenemos un bloque funcional, como nos diría el ingeniero Jorge Petrosino, donde hay adentro mecanismos que los alumnos desconocen
y tenemos una entrada, en este caso caracterizada por los gestos de los alumnos sobre la manija, y una salida, en realidad más de una, que es el comportamiento del pestillo y también el comportamiento de la manija cuando después que los chicos la sueltan, vuelve sola a su lugar. El planteo que le hacemos entonces es que puedan crear un modelo aproximado de qué puede haber adentro para que el movimiento de ellos, que es de tipo circular, se transforme en el movimiento rectilíneo del picaporte. Entonces estamos planteando en principio funciones, tendrán que enunciarlas, comprenderlas y recién a partir de allí pasar concretamente a los detalles. Nuevamente esto se asemeja bastante a lo que nos decía el ingeniero Tulio Calderón respecto a una primera fase más conceptual y luego entrar ya en ver específicamente si van a utilizar una maderita, un resorte, si una gomita va a cumplir esa función, etc. Vamos entonces a ver la actividad y después vamos a comentar algunos aspectos de la misma. Vamos a hacer una actividad donde ustedes van a tener que pensar cómo funciona el picaporte de la puerta. Entonces, esto va. Y cuando lo suelto, acabo la manija, ¿no? Acabo la manija, ¿no? Entonces, con la manija, ¿no? No, pero espera, la manija se mueve para afuera, ¿no? La manija, no, el pestillo se va para afuera, la manija se va para adentro. Bueno, ¿dónde está la manija? Ahora no podemos, ¿por qué lo vamos a unir? Porque no es fácil. Con un clavo lo hace nomás. Con un clavo. Ahí. Bueno, ahora dejala. Apóyala. Gabriela, pegaste al revés. No, está bien. Ahí. ¿Está bien? Sí. A ver. Ahí, déjalo ahí. El mecanismo. Esta actividad que acaban de ver, donde los chicos estaban tan entusiasmados y trabajaron tan bien, fue llevada a cabo en una escuela pública de la capital federal, la escuela número 14 del Distrito Escolar Octavo. La docente a cargo de la misma es una docente del área artesanal y técnica que hace ya varios años viene trabajando en el área de tecnología desde el ciclo básico general, por lo tanto es una de las pioneras dentro del área de artesanal y técnica que se están desempeñando también en esta tarea. Habrán podido ver
de la forma en que presenta la actividad, a través de la muestra, del análisis del picaporte al que vuelven una y otra vez los chicos, y habrán podido seguir bastante bien los pasos que lleva la actividad. Podrán haber visto también que los medios con que se contaban, sobre todo en ese momento hubo alguna dificultad para acceder a algunos otros elementos que tenía la escuela, son muy simples, escasamente una pistolita para pegar, una sierra, etcétera, y qué bien pueden trabajar. Un aspecto importante fue allí cómo los chicos comienzan a tratar de representarse lo que no ven, para lo cual recurren a los primeros modos de comunicación técnica que hubo, que fueron el gesto y la palabra. Quedan muy claro cómo por medio de lapiceras, de reglitas, etcétera, tratan de reproducir los movimientos y de anticipar qué funciones pueden haber allí. De la misma forma que nos contó el ingeniero Jorge Petrosino el análisis de los artefactos. Los chicos naturalmente siempre lo hacían así. El problema es que la escuela tardó bastante en reconocerlo. A partir de ese punto entonces comienzan algunas construcciones, analizan algunos factores, reparan por ejemplo rápidamente en que tiene que haber alguna función a cargo de un resorte o de un elástico, puesto que la manija vuelve sola, pero es más trabajoso que se den cuenta de que ese resorte tiene que tener un punto fijo y otro móvil para que pueda hacer esa acción. En principio los chicos sitúan el resorte entre la manija y el pestillo, por lo tanto no puede volver a traer la manija cuando uno operó. Este es uno de los aspectos. El otro es el reconocimiento progresivo de los mecanismos que tienen que transformar el gesto semicircular en un gesto rectilíneo. Allí hubo distintos análisis, etcétera, hasta que comienzan a encontrar las soluciones que son variadas, diferentes, y finalmente realizan en una pequeña maqueta dinámica lo que sería un modelo supuesto de cómo funciona el picaporte. Lo que no se ve en el video es que a continuación, a la clase siguiente en realidad, la docente lleva algunas cerraduras, muestran cómo están construidas, y entonces los chicos pueden comparar las diferencias entre lo que ellos anticiparon y la realidad. En general, se trata de plantear de que lo que se pretende al resolver un problema de caja negra es crear un modelo, no adivinar cómo es exactamente el picaporte. Y un modelo, en los términos en que se lo explicamos a estos chicos de 7º grado, es un dispositivo que cumple funciones análogas a las del picaporte, aunque su construcción interna pueda ser diferente. Como cierre conceptual a esta actividad podemos recuperar algunas de las ideas fundamentales que nos habíamos propuesto. En principio, recuperar de los artefactos su doble condición de ser elementos concretos y al mismo tiempo, y sobre todo, elementos conceptuales, elementos antes pensados que realizados, para cambiar un poco la mirada de lo que fue el trabajo tradicional en las áreas prácticas. Esto lo llevamos adelante a través de proponer la caja negra, de anticipar lo que pueda haber allí. En segundo lugar, recuperamos este hecho de que una buena parte de la constitución de los artefactos reposa en la capacidad de los chicos en recuperar las acciones y en poder transferirlas gradualmente para dar lugar a los mecanismos. En tercer aspecto, es poder transparentar delante de los chicos esta doble condición de concreto y abstracto que tienen los artefactos, lo cual en este caso se puede ver en el uso de representaciones, y el trabajo con cajas negras estimula mucho el uso de representaciones, y finalmente, cosa que no se ve en el video, trabajamos sobre diagramas de tareas para vincular el incremento de complejidad de los artefactos con la simplificación de las acciones hechas por la gente. Entre un sistema de picaporte que se tiene que correr con la mano en los dos sentidos y este otro en donde un movimiento ya está automatizado, hay una simplificación de las acciones y la existencia de tiempos vaciados, como los habíamos llamado en experiencias anteriores que realizamos en el trabajo con herramientas.